Desde el primer verso del Evangelio de Juan se nos introduce a una realidad profunda. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Estas palabras nos remontan al Génesis, al "en el principio creó Dios", Génesis capítulo 1, versículo 1, y al mismo tiempo nos presentan al Verbo o Logos que trasciende el tiempo. Comprender este versículo es clave para desentrañar todo el mensaje bíblico. Dios no solo habla, sino que su palabra misma es la manifestación primordial de su ser y de su plan redentor. Al comenzar nuestro estudio, plantemos en el corazón la pregunta: ¿cómo cambia nuestra manera de leer la Biblia cuando reconocemos a Jesús como Logos? El término griego Logos engloba razón, orden, comunicación y poder creador. En el mundo helénico era un concepto filosófico, pero Juan lo transforma para revelar al Hijo Eterno como la persona que encarna el pensamiento divino. Cada vez que el universo existe, lo hace por medio de ese Logos. Así, la creación y la redención se enlazan. El mismo Verbo que habló las estrellas a la existencia se hace carne en Jesús para restaurar lo caído. Reflexionemos sobre cómo esto da unidad a toda la Escritura. Cada promesa, cada profecía, cada milagro es una palabra viva de Dios. Cuando Juan afirma que el Verbo estaba con Dios, describe una relación interna y eterna, comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Esa intimidad trinitaria es el modelo de nuestra propia vida de fe. No adoramos a un Dios distante, sino a aquel que participa de nuestra humanidad para acercarse a nosotros. Cada lectura de la Biblia se convierte en un cara a cara con el Verbo, que nos invita a profundizar en ese diálogo personal. La declaración "el Verbo era Dios" no permite ambigüedad. Jesús comparte la misma esencia divina. Esto fundamenta la autoridad de su enseñanza y la validez de sus obras. Cuando Él perdona pecados, calma la tormenta o resucita a los muertos, actúa con poder creador. Al meditar en Juan capítulo 1, versículo 1, entendemos por qué la Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu del Verbo. Es la misma palabra de Dios operando en nuestros corazones. En Génesis, la palabra de Dios crea el mundo. En los profetas, la palabra de Dios llama a la restauración. En los Salmos, la palabra de Dios consuela. Y en Jesús, la palabra de Dios salva. Toda la Biblia es un fresco continuo del Logos. Leerla sin esta clave sería como intentar entender una sinfonía escuchando solo un instrumento. La encarnación, el Verbo se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14, es la culminación de ese discurso divino. En Jesús la palabra eterna asume nuestra carne, dolores, alegrías y límites. Nunca antes había ocurrido algo tan asombroso. Dios bajando al nivel humano. Al reflexionar sobre esto podemos preguntar: ¿cómo reaccionaría tu mente si de repente el autor de tu vida te hablara cara a cara? Pablo recalca en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y en Él subsisten. Esto nos lleva a otra dimensión de Juan 1, versículo 1. No solo es causa primera, sino soporte continuo de todo lo creado. Cada átomo, cada pensamiento y cada latido dependen del Logos. Mientras avanzamos, comparemos Juan capítulo 1, versículo 1 con Proverbios capítulo 8, donde la sabiduría clama en las calles. Aunque a veces se dice que Proverbios anticipa al Logos, el evangelista va más allá. Identifica a Jesús con esa sabiduría presa en los capítulos sapienciales. Así, toda la literatura sapiencial de la Escritura encuentra su rostro en Cristo. Este vínculo enriquece la comprensión de los libros de Job, Eclesiastés y Cantares como ecos de la palabra viva. Un aspecto práctico de este estudio es el valor de la meditación bíblica. Cuando leemos un pasaje difícil, podemos preguntar: ¿qué dice el Logos aquí? ¿Cómo habla Jesús en este versículo? Al interiorizar Juan capítulo 1, versículo 1, cada capítulo del Antiguo Testamento deja de ser historia antigua y se convierte en una conversación con aquel que era Dios. Los primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía, afirmaron que la fe en el Logos cimentó su valentía frente al martirio. Con Juan capítulo 1, versículo 1, descubrieron que no luchaban solos, sino que el Dios viviente estaba con ellos. Narrar brevemente alguna historia patrística, por ejemplo, cómo se enfrentó un obispo al emperador, añade dinamismo y conecta el texto con la experiencia de fe real. El Logos ejerce juicio y gracia. Por un lado, Él ilumina el mundo, pero el mundo le rechazó. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Esa tensión explica la necesidad del arrepentimiento y la fe. Por otro lado, a los que le reciben les da poder de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí aparece el Evangelio en su esencia.
la palabra divina que salva al abrirnos la adopción en el Padre. Reflexiona en voz alta. ¿Qué significa para ti ser hijo de Dios por la palabra? Siguiendo el hilo, veamos cómo Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al colocar a Jesús como palabra encarnada, Juan fundamenta toda la dinámica de nuestra fe. Escuchar, creer, recibir. El video puede incluir un montaje de diferentes personas en actitud de lectura y oración, enfatizando que cada creyente participa de esa historia viva. El Logos también es fuente de unidad. Juan capítulo 17 registra la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Esa unidad no es simplemente organizativa, sino relacional, basada en la verdad del Verbo. Al profundizar en Juan capítulo 1 versículo 1, entendemos que la división en la iglesia contraviene el propósito del Hijo. Invita a tu audiencia a orar juntos por la unidad tras este estudio. Una dimensión más extensa del Logos aparece en el Apocalipsis, donde Jesús es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 13. Este título en el libro final del canon une el comienzo de Juan con el fin de la historia. La gran trama del Verbo se cierra con el triunfo de la palabra viviente. Si este estudio de Juan capítulo 1 versículo 1 te ha abierto los ojos al poder y la belleza del Verbo eterno, te invito a darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas reflexiones bíblicas profundas. Comparte en los comentarios cómo impacta tu vida conocer a Jesús como Logos y qué capítulo del Evangelio de Juan te gustaría explorar juntos. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad de fe para recibir cada semana un reto devocional que te ayude a vivir la palabra de Dios en tu día a día. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo la riqueza infinita de la Escritura.